Afirmación frente al marxismo. Luis Alberto Machado. Caracas, Venezuela, 1962. Dedicatoria. A mis hijos. Introducción. El marxismo no es un sistema económico, ni una teoría social, ni una doctrina política. El marxismo es una filosofía de la vida. Fue elaborada por Carlos Marx y Federico Engels, y Lenin. Los comunistas reclaman el que se les considere como los auténticos y genuinos intérpretes de esa doctrina. En esto, es preciso concederles la razón. Efectivamente, son ellos los verdaderos marxistas. Lenin no hizo otra cosa que complementar el marxismo originario, siguiendo los mismos lineamientos de Marx y Engels, sin rectificar ningún punto de importancia. Por tanto, y a los efectos de este libro, las expresiones marxismo, marxismo-leninismo y comunismo significan la misma cosa. No obstante, lo cual, los conceptos emitidos sobre esa doctrina corresponden también a los grupos, partidos o movimientos de opinión de inspiración marxista, de cualquier parte del mundo, en aquello que tengan en común con el marxismo, que sea propio de éste. El marxismo es totalitario, porque constituye una concepción filosófica cuyo contenido está entrelazado en forma tal, que, si se admiten los fundamentos, es necesario aceptar también las conclusiones. El marxismo, como asegura Lenin, es un monolito de acero del cual no se puede eliminar ni un solo concepto fundamental. Esto significa también que bastaría con que uno solo de sus postulados básicos fuera falso para que el sistema íntegro se derrumbara. Sucede lo mismo que con el catolicismo. Sería suficiente con que uno solo de sus dogmas no fuera cierto para que la doctrina de la Iglesia en su totalidad perdiera el valor. El marxismo es totalitario, porque pretende envolver todas las actividades del ser humano. Lo que está en juego en el mundo en estos momentos no es la posición del Estado y del individuo en la vida económica, ni la mayor o menor efectividad de unas formas políticas. Lo que está en juego es la persona humana. Lo que se decide es si, en nuestros tiempos, el espíritu ha de prevalecer sobre la materia o la materia sobre el espíritu. La lucha no está planteada en términos de poder político o económico, sino en función de lo más importante, la conciencia de los hombres. Por esto, al marxismo no se le puede combatir a base de realizaciones de orden material. Tampoco es posible establecer una contraposición entre marxismo y capitalismo. Este es simplemente un sistema económico y nada más que esto, que puede tener vigencia, como en efecto la ha tenido, bajo la égida de cualquier ideología, inclusive la marxista. Es perfectamente posible un capitalismo marxista. Se trata de dos conceptos que se refieren a realidades de diferente orden, las cuales no pueden compararse en un mismo plano. Por otra parte, es posible que, en un futuro, los países llamados socialistas puedan producir bienes económicos en mayor cantidad y de mejor calidad que los países del mundo occidental, en la misma forma que, en el presente, los científicos soviéticos llevan la delantera en determinados aspectos de mucha importancia en la competencia por la conquista del espacio. Y ni una ni otra cosa significan que el marxismo, por esos hechos, deje de ser intrínsecamente perverso. En aquel supuesto, lamentablemente, algunos de los que combaten el comunismo actualmente dejarían de combatirlo entonces. Asimismo, no sabemos cuál sería la posición de otros, hoy fervientes anticomunistas, si por una circunstancia cualesquiera pudieran obtener mayores beneficios económicos dentro de un régimen comunista, que los que pueden obtener en la actualidad dentro de un régimen no comunista. Pero nos lo imaginamos. Es verdaderamente paradójico que los comunistas, que creen solo en la existencia de la materia, orienten su propaganda hacia conceptos netamente espirituales como la justicia, la paz. Incluso la fraternidad universal, sin darse cuenta del insulto que representa para todos los hombres el que se les llame hermanos sin reconocer al mismo Padre. Pero más paradójico es aún que aquellos que proclaman defender los valores del espíritu dirijan su propaganda hacia asuntos netamente materiales, como, por ejemplo, la superioridad económica del mundo occidental, con lo cual, además, se le rinde culto indebido a la tesis marxista de que lo económico es lo determinante en la vida de los pueblos. Y, mientras en la Rusia de hoy en día el divorcio es más difícil que en cualquier otro país del mundo en donde esté permitido, en los Estados Unidos de Norteamérica,
por ejemplo, y en sus 35 ciudades más importantes, hay un divorcio por cada 2 matrimonios. Y, mientras en Rusia no se permiten espectáculos públicos que puedan perturbar el vigor de la juventud, en la civilización occidental, con escasas excepciones, prácticamente no existe coto en este orden de cosas. Y mientras en Rusia, por motivos estrictamente utilitarios, se han dado cuenta de que por el camino que transitaban en este orden de cosas se dirigían a la ruina absoluta de la sociedad. Y Occidente parece que no se ha dado cuenta de ello todavía. Nuestra época es una época de crisis. Y crisis significa juicio. Luis Alberto Machado. Primera parte. 1. Si Dios no existe. Hay que tener presente que, si se quiere admitir la libertad de pensar que 2 y 2 no son 4, se deben aceptar todas las consecuencias que se derivan de ese cálculo subjetivo, aun las que sean contrarias a nuestros propios intereses. Para los materialistas, Dios no existe. Pero muchos de ellos, sin lógica alguna, se niegan a aceptar las consecuencias de ese principio. Y, si Dios no existe, tan honrado es el hombre veraz, como el estafador, tan honrada es la esposa fiel, como la adúltera, tan digno de mérito el que se expone por salvar la vida de otro, como el que asesina, tan digno de mérito el soldado que va a morir por su patria, como el que la vende. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Todos actúan según su parecer. Y, si Dios no existe, no hay persona que pueda decidir, ni argumento que pueda probar que unos hacen bien y que otros hacen mal. Si Dios no existe, la única vida es esta. Después de la muerte, la nada. Entonces, lo lógico es aprovechar los años de esta vida de la mejor manera posible. A costa de lo que sea. Si Dios no existe, todas las cosas deben concebirse como simples instrumentos de placer. Es lógico, por tanto, utilizarlas en cuanto lo produzcan y rechazarlas en cuanto no lo produzcan. Si Dios no existe y una persona considera que un robo constituye un medio para la consecución de algún placer, lo lógico es que robe, y si es una mentira, lo lógico es que mienta, y si es una muerte, lo lógico es que mate. Por tanto, si Dios no existe, ¿con qué argumentos se puede demostrar que robar, deshonrar, mentir, calumniar, engañar, torturar, matar es malo? Con ninguno. Si Dios no existe, el único valor que tienen todas las leyes es la fuerza. Dentro de los diversos pareceres, no hay manera posible de saber cuál es el acertado y se impone el grupo que por la fuerza pueda someter a los demás. Pero la fuerza solo puede obligar por la fuerza y, si una persona o un grupo pueden, en una u otra forma, evadir esa fuerza, ¿por qué motivo van a dejar de actuar contra las leyes, si ello les conviene? Si Dios no existe, no se encontrará un solo motivo. Si Dios no existe, tampoco hay ninguna razón para poder decir que los que gobiernan no deben utilizar todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder, aun aniquilando totalmente a cuantos se opongan a ello, así como tampoco, para condenar a aquellos otros que, no detentando el poder, utilizan todos los medios, legales e ilegales, para derrocar a los que gobiernan. Si Dios no existe, ¿en qué se diferencian las normas emanadas del poder legislativo de un Estado de las emanadas de una guarida de bandoleros? En nada. Simplemente, unos tienen más fuerza. Concluyendo, si Dios no existe, no tiene sentido hablar de la virtud y del vicio, de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto.